Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista, y recibimos con un gran saludo nuestro deseo de salud, porque esto es lo más importante, evidentemente, mucho más en esta época. Salud para el profesor Alexis Alzuro, para su familia, de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas. Profe, un gran abrazo, feliz día, bienvenido. Hola amigo, hola Erika, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Vale? Bien, bregando y guapeando, como siempre decimos, igual tú por allá, qué bueno siempre es conversar contigo, aquí te estoy viendo. Mira, igualmente. Tenemos un tema, y siempre cuando conversamos contigo nos falta tiempo, porque y hay mucha atención en nuestro auditorio en estos momentos, porque lo promocionamos por las redes sobre la base de esta inquietud, de esta interrogante. Profe, vamos a hacer un análisis sobre la base de los estudios, de las investigaciones que ha hecho Alexis Alzuro. ¿Cómo y por qué nosotros, los venezolanos, llegamos a esto, a tener este pésimo liderazgo político opositor? Y en consecuencia también nos preguntamos entonces cómo podemos hacer uso de la política con P mayúscula, para lograr la vuelta, tan anhelada vuelta a la democracia en Venezuela. Mingo, bueno, un saludo a la audiencia, como siempre, ¿no? A los venezolanos que siempre te escuchan. Bueno, déjame decirte, Mingo, que realmente después de 22 años de chavismo, creo que, y de ver al país en las condiciones en las que está, en las que se encuentra, y al filo de unas nuevas elecciones presidenciales, pues lo mínimo que uno podría hacerse, preguntarse como ciudadano de Venezuela, como venezolano, es cómo es posible que un país con las condiciones de Venezuela que tenía en el año 99, con la infraestructura, con la calidad de la educación que tenía, pues hayamos llegado a esto. Y la pregunta no es retórica, no es retórica por lo siguiente, porque lo cierto es que no solo estamos en una situación de crisis globalizada en el país, sino que además el liderazgo que sustituyó a ese liderazgo del 57, que lo sustituyó a partir del 99, tanto a los líderes del 57 como a los hijos de esos líderes del 57, este liderazgo nuevo, esa nueva generación que tomó las riendas del país en el año 99, en el año 2000, pues dio al traste, fracasó. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que no solo hayamos elegido a Hugo Chávez, sino que hayamos colocado en el escenario a un liderazgo que después de 22 años de trabajo ha fracasado de una manera rotunda? Pero no solo ha fracasado frente a a un grupo de dirigentes que provienen del chavismo, sino que han emulado las mismas prácticas que los peores dirigentes de la Cuarta República. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurrió aquí para que nosotros vayamos como sociedad errado de una manera tan neta, tan profunda, tan radical? Porque es que fracasamos como sociedad en la elección de un liderazgo. Bueno, a mí se me ocurre, hay varias causas. Okay. Pero yo quisiera reflexionar sobre una en particular. ¿Cuál será? Y sobre una en particular porque esa misma causa se mantiene y sigue operando en los procesos decisionales en los que estamos metidos los venezolanos. Fíjate, Mingo, cuando uno revisa la historia del país, tú descubres, la historia que se inicia en el año 57 hacia adelante.
tú descubres que desde la década del 70, por lo menos, en Venezuela se creó una narrativa y un perfil del político que ha estado metido, por así decir, en nuestro inconsciente colectivo. Pero esa narrativa que hemos tenido de manera inconsciente ha sido uno de los factores que más ha incidido en el proceso de selección de los políticos que han gobernado el país, que han estado en la esfera pública, en el ejercicio del poder. Un perfil que dice, o una narrativa que dice que la política es básicamente un ejercicio de fraude. El buen político en Venezuela, yo recuerdo que para ser un buen político en Venezuela tú tenías que ser algo así como una suerte de Alfaro Cero, un tipo que maniobraba, mientras más maniobrero eras, más tramposo, más traidor, más inescrupuloso con tus aliados, pues eras mejor político. Es increíble, porque nosotros, digamos... ese era el modelo a seguir, pues. Ese era exactamente, nosotros construimos un modelo a seguir, para usar tu palabra. Y cuando tú lo revisas, ese modelo a seguir, el liderazgo del año 2000, ese liderazgo que se inaugura allí, reúne todas las características de ese perfil que fuimos creando. Pero ¿quiénes lo crearon? Las élites, los medios de comunicación, los venezolanos. Pero ocurre una cosa, amigos, muy concreta. Las últimas investigaciones que se han hecho sobre el cerebro te dice que alrededor de casi que el 99% de las decisiones, para no decir el 100%, pero más del 90%, esto no lo digo yo, estas son las últimas investigaciones que se han hecho sobre cómo decide el ser humano, te indican que lo que tú tienes en el inconsciente define más de lo que uno imagina, se posesiona en el momento de que se convierten en criterios en función de los cuales tú decides, finalmente. Es lo que priva. Es decir, uno piensa que está eligiendo racionalmente, pero lo que está privando en el proceso de decisión son los supuestos o las premisas o esos perfiles inconscientes que tú tienes. Claro. Entonces en Venezuela se le hizo un gravísimo daño, del cual son responsables básicamente las élites, donde una gran responsabilidad estuvo en quienes administraron los medios de comunicación y en quienes lo han seguido administrando, porque posicionaron una visión del político y de la política según la cual el ejercicio de la política era un ejercicio que mientras más autoritaria fuese. La política venezolana no fue concebida para cooperar, sino para el ejercicio autoritario del poder. Una cosa para precisar, ¿a qué llamamos élites? Buena pregunta, Mingo, porque yo creo que en Venezuela hay que hacer un ajuste de cuenta con las élites. Claro. Yo llamo élite, bueno, no lo llamo yo, digamos, es la categoría. Son los grupos que administran los sectores más relevantes del país. ¿Quiénes son esos grupos? Pues la iglesia, el sector económico, el sector de los medios, el sector obviamente industrial, el sector militar, y claramente, y aquí viene un paréntesis brevísimo, porque el político, por lo general, es un administrador, es un intermediario entre esas élites y la población. El político no actúa solo, el político actúa en coherencia y en relación con unas élites. Y debería mediar los intereses de esas élites con los intereses de la población. Pero ¿qué ha venido ocurriendo en Venezuela? No solo que se construyó un perfil del político y de lo que es la política, donde la política se redujo básicamente a un ejercicio administrativo
del poder por parte de un grupo de políticos, exclusivamente en un ejercicio autoritario, y al político se le construyó un perfil a su vez, donde todas las características te decían o se pueden resolver en una frase muy simple. Mientras más próximo a la criminalidad tú actúes y decidas, mejor político eres. Eso es lo que nosotros fuimos viendo en la Cuarta República. Pero cuando tú revisas el perfil de Hugo Chávez, por ejemplo, tú descubres que Hugo Chávez encaja perfectamente en ese perfil. Un tipo traidor, un tipo que estaba en una línea muy gris entre lo legal y lo ilegal, entre lo legal y el delito, tipo que cabalgó allí, un tipo autoritario, un tipo que no construía espacios de cooperación, sino que los destruía. Bueno, pero cuando tú ves a Maduro, tienes el mismo perfil. Claro. Ahora, cuando tú ves a Leopoldo López, tú tienes el mismo perfil. Exacto. Cuando tú ves a Guaidó, tú tienes el mismo perfil. Entonces, allí viene un asunto muy, muy importante, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo le ponemos un parado nosotros a una élite, a una dirigencia política que en lugar de mediar entre los intereses de la élite y los intereses de una población, pues lo que hace es administrar el poder para sus propios beneficios y para aquellos grupos a los cuales está asociado? Pero antes de adentrarnos en ese tema, profe, solamente una pequeña precisión. Esos modelos que usted ha descrito hasta los momentos, en donde le dan un gran peso específico a esas élites para conducir los destinos del país, han irrespetado al ciudadano. Pues dentro de ese modelo estaba el ciudadano es de segunda o de tercera, es un segundón, pues, ¿no? El ciudadano no... Absolutamente. Pero exacto, eso y eso es antes de Chávez, mucho antes de Chávez. Yo me imagino yo no la viví así, pues, ¿no? Pero el ciudadano tumba a Pérez Jiménez, no sé. Pero después el ciudadano pasa a un segundo plano y entonces son los políticos los que deciden el destino del país por los ciudadanos, y los ciudadanos ni chistan, pues, ¿no? Delegan en esa clase política y en esas élites que usted ha mencionado y ha descrito muy bien. Entonces, ¿y por qué ocurre eso, profe? ¿Por qué los ciudadanos pasamos a un segundo plano? ¿Qué pasó ahí? Bueno, precisamente, Mingo, porque hay la visión que hay en Venezuela de lo que es el ejercicio de la política, Ajá. supone la supresión de la ciudadanía. Ah, caray. O sea, ahí está la clave entonces, ¿no? Supone minimizar la capacidad de decisión del ciudadano. Por eso es que nosotros en Venezuela solo somos un país, hemos sido un país básicamente electorero, por decirlo de alguna manera. Sí. La capacidad de incidencia se juega o se jugaba cada 5 años. Sí, aquí se decía mucho que Venezuela era un país presidencialista. Claro, o sea, la capacidad de incidencia del ciudadano, de iniciativa, de participación en la cosa pública, se redujo a lo meramente electoral. Nosotros fuimos un país, hasta la década del 90, donde las posibilidades reales de incidencia de la sociedad civil eran relativamente menores, por decirlo de alguna manera. Claro, pero ese modelo que fue tomando cada vez más cuerpo, digamos, llegó a su máxima expresión con Hugo Chávez. Pero ¿quiénes eligen a Hugo Chávez? Lo eligió casi el 80% del país. Es verdad. Ahora, ¿qué podíamos esperar nosotros de Hugo Chávez? Nada, absolutamente lo que fue. Un tipo autoritario que redujo más aún la capacidad de decisión de los ciudadanos y potenció al máximo el ejercicio autoritario del poder. Potenció al máximo la construcción de sus propias élites, que son las que están mandando hoy día. Claro, porque Maduro lo ha hecho a la perfección. Maduro es dueño y señor de Venezuela. De hecho, todas las instituciones tienen el sello de propiedad de Maduro. Bueno, yo tengo siempre la duda de si es Maduro o es Vladimir Padrino López. Ah, bueno, claro. Claro. O sea, yo infiero
que en Venezuela, y aquí vamos a una de las preguntas que tú haces, ¿cómo hacemos para volver a la democracia? Bueno, vamos a dejar eso para la próxima parte, profe. ¿Cómo hacemos para volver cómo hacemos política? Porque con política es que se pudiera lograr eso, no hay otra manera, menos que le den un golpe a esta gente, no sé, pero que eso sería fatal, pues, ¿no? Garrafal. Pero ¿cómo hacer política? Con P mayúscula, como es la interrogante que tenemos para que usted nos ayude a llegar a entender cómo lo podemos lograr con esta pésima clase política opositora. No vamos para el baile, pues, ¿no? Maduro hasta el 2000 siempre, con estos gusanos que tenemos aquí. Estos son invertebrados, protozoarios, celenterios, espongiarios, equinodermos, moluscos, gusanos y artrópodos, por decirlo menos, pero en breve. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Bueno, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Qué sabroso es planificar un viaje. Qué sabroso es soñar. ¿A dónde vamos a ir en diciembre, en nuestras merecidas vacaciones? ¿Verdad? Nosotros contamos con Viajes Crisol. Yo insisto en este mes, a lo mejor usted dice, oye, voy a tirar la toalla, porque como que no hay pasaje para Margarita y el ferry, no sé qué. Hable con Viajes Crisol, que se lo resuelven, así como me está escuchando. O si quiere, de una vez vamos a planificar para los Andes, para Margarita, para aquí en Venezuela o fuera del país, cualquier destino, el norte, el sur, Europa. Cualquier destino lo logra usted a unos precios insólitos y con una responsabilidad de hacerle seguimiento a su viaje las 24 horas del día donde usted se encuentre. Viajes Crisol. Le voy a dar un teléfono para que llame y me haga caso con esto que le estoy diciendo de Margarita, por ejemplo, 0414-329-4222. Trato de primera clase. Farmacia CVS. Si usted se coloca en el Instagram va a poder apreciar que hemos decretado el mes de septiembre como mes de liquidación, como mes de oferta, como mes de gangas. Esa palabra yo no la escuchaba de la época de Ban. ¿Se acuerdan de Ban? Haga su agosto en Ban. Bueno, usted puede hacer su agosto aquí hoy, en septiembre, en este mes de septiembre que lo hemos decretado mes de ofertas en farmacia. En la web farmaciacvs.com. Allí lo está mostrando Génesis. Allí tiene absolutamente todo. Dígame en productos de limpieza, dígame en productos cosméticos, dígame en medicinas inclusive. Hay ofertas y gangas. Farmacia CVS, Farmacia CVS y más SCT y Chacaíto. Todo lo demás. Bueno, estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Ellos insisten, amigos, porque quieren. Ellos están haciendo una labor con la publicidad que pautan acá en nuestro programa todos los días con esos mensajes institucionales. Si usted va a manejar, no olvídese del teléfono. No, es un peligro que usted esté manejando y hablando por teléfono al mismo tiempo. No le está parando a lo que está haciendo frente al volante. Entonces, esto es muy importante lo que yo les estoy diciendo. A lo mejor usted lo agarre, no. Eso es importantísimo. Si usted se va a tomar unos copetines esta noche, no maneje, porque sabe que va a estar mareado. Va a estar mareado y no va a tener el control. Y esto es importante. Cuando usted está frente al volante, necesita tener el control. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Conductores responsables. Cómo me gusta hablar de Produzca todos los días. Caramba, ¿saben qué? Yo le voy a pedir a mis amigos de Produzca un salvavidas. ¿Tú no quieres un salvavidas, mujer? Tú, Julio, ¿no quieres un salvavidas? Vamos a pedirle unos salvavidas para nosotros. Vean este salvavidas que acaba de llegar dentro de los nuevos productos que está trayendo Produzca. Esto, bueno, evidentemente que es para las empresas navieras, principalmente, pues, ¿no? Pero mis amigos de Produzca nos están ofreciendo este salvavidas. Es un nuevo producto que nos acaba de llegar de nuestra marca Safe Work. Salvavidas fabricados en espuma. NBR vinilo de alta calidad. Aquí están todas las especificaciones, el espesor de la espuma, cuánto pesa. Tiene un peso de 820 gramos. Es ideal para todo tipo de operaciones acuáticas, pero yo quisiera uno. Vamos a pedir 6 u 8 para el equipo del programa. Porque es que además con estas lluvias que están cayendo necesitamos un salvavidas a veces, ¿verdad?
Produzca, el catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.be. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Mingo, qué bueno está el programa con el profesor Alzuru y quisiera escucharlo con mucho detenimiento para que nos diga cómo volvemos a la democracia, que esto es muy importante porque ha descrito, y lo que yo le decía, Maduro es dueño y señor amo de Venezuela. Bueno, claro, el profesor Alzuru coloca aquí una interrogante porque a lo mejor Padrino tiene una authorities por encima de Maduro. Disculpen que use este latinazgo. Sí. Bueno, sí, profesor Alzuru, hola profesor Alzuru, ¿cómo está? Hola, pero le comenta, por ejemplo, Juan Santos, los mismos politiqueros fracasados de siempre, las mismas opciones fracasadas de siempre, resultado las mismas derrotas de siempre. La falsa oposición no se cansa de perder. Y agrega, si descuidamos la responsabilidad de la Contraloría Social que tenemos como ciudadanos, no podemos tener un país más democrático, pero podemos tener gobernantes más autocráticos. Un oyente que se identifica como Free Prime le comenta, la oposición aprendió cómo hacer negocios multimillonarios sin hacer política, solo siendo el brazo del PSV. Wow. Y quería comentarle lo que le dice por acá Luis Pérez. Le comenta, para resolver esta tragedia y cualquier problema, primero debemos determinar cuál es la causa raíz. Esta tragedia venezolana tiene una sola causa raíz: dinero, el saqueo de los dineros públicos. Qué buenos comentarios. Sí, vamos estupendos. para que el profesor Alzuru pueda ordenar sus ideas. Hay un debate acá. Responder. Hay un debate. Sí, en el chat está entendido. Sí. Por el profesor Alzuru. Bueno, déjame comenzar por el último comentario. Yo creo que el dinero no es responsabilidad, no tiene ninguna responsabilidad. El dinero es un bien, punto, y se acabó. La responsabilidad ha sido nuestra, en parte, de los ciudadanos que hemos elegido porque nos inocularon una visión de la política y una visión del político. Mira, agarra, por ejemplo, a Henry Ramos, agarra a Julio Borges, agarra, no sé, al que tú quieras, y a Vecchio, por decir algo, y dime, ¿en qué se diferencia de Alfaro Cero? A Ledesma, ¿en qué se diferencia de Alfaro Cero? Son las mismas prácticas, los mismos vicios, la misma forma de entender que la política es para beneficiarse, no para cooperar, no para construir instituciones, ni para construir un espacio de cooperación, que para eso es la política. Pero ellos no. Ellos han entendido que la política es destruir para obtener el mayor beneficio para ellos y para sus grupos. Pero ellos se consiguieron, quiero decir, los opositores, el grupo de oposición que toma las riendas a partir de Hugo Chávez, la generación opositora chavista, por decirlo de alguna manera, se consiguieron con unos mafiosos más mafiosos que ellos. Por eso es que han dado el traste, entre otras cosas. Porque el chavismo, es el símbolo de lo que es el entender a la política como una práctica delictiva. Ellos son unos delincuentes en su visión y en su forma de actuar. Han sido delincuentes. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo compites tú con un delincuente? Pues con más delincuencia, según la oposición actual. Ellos han competido. Fíjate lo que pasó con la operación León. Es una operación delictiva. Pero ¿qué ha ocurrido con Monómero? Es una operación delictiva. ¿Qué pasa con Manuel Rosales? Pues es gobernador gracias a una serie de triquiñuelas, de maniobras, a lo clásico, a lo más clásico. Sí, es lo que hay un pacto. Lo alfarucero,
Y bueno, y logra una gobernación, y ahora va a lograr una candidatura porque puso a la persona que le ha cargado el maletín durante muchos años al frente del G4, de esa mesa en la cual se están construyendo las elecciones primarias. Entonces tú tienes, ¿cómo regresamos a la política? Bueno, mira, yo creo que de cara a los hechos, digamos a la realidad, va a ser difícil en Venezuela regresar a una sociedad democrática. Creo que Maduro está perfilando cada vez más un modelo de democracia post-occidental, es decir, una democracia que en el fondo no es democracia, sino que es más autoritarismo, donde el militarismo, el sector militar, juega la política tras bambalinas, es quien administra el poder, pero utiliza, por así decir, a una representación civil para, digamos, ser potable en un mundo tan globalizado. Es un poco lo que viene en Venezuela. Ahora, del lado de la oposición que viene, bueno, yo creo que aquí nos queda nos quedan muy pocos caminos en Venezuela, muy pocas alternativas. De cara a las primarias, yo creo que nos queda básicamente un mecanismo, que es la presión al máximo. Yo creo que si yo tuviese algo como incidir en Venezuela, presionaría para que saquen a Barbosa de la plataforma de ese organismo en el que está administrando las primarias. Claro. Por ejemplo, porque ¿en qué se diferencia Barbosa de Maduro? Creo que poco. Ellos son políticos definidos que se definen por las mismas características, por las mismas prácticas, por los mismos supuestos y por las mismas ambiciones. Piensa tú que Henry Ramos tiene 20 años secuestrando, más de 20 años al frente de Acción Democrática, Manuel Rosales igual, Leopoldo igual. Es decir, cuando tú analizas todo, es decir, te das cuenta que es poco lo que se puede hacer con la oposición en Venezuela, porque representan exactamente lo mismo que el liderazgo chavista. Así de simple. Ahora, esa presión, profe, porque retomo de nuevo la angustia que tengo por la organización ciudadana, que lo mencionaba José Rafael Herrera esta semana que hablamos con él, lo ha dicho ya varias veces aquí en el programa, mujer, que esto requiere una sólida organización ciudadana, una plataforma ciudadana para que... Bueno, este es un camino, pero hay que avanzar para usar la palabra de alguien que intervino, de la Contraloría Social a la presión social. Exacto. Yo creo que la sociedad venezolana, si queremos avanzar en algo, debemos comenzar a pegar contra la pared al G4. Porque no se van a ir, hay que votarlos, hay que sacarlos a patadas. Hay que sacarlos, sí. hay que generar una crisis radical en la oposición. Esa sería mi propuesta. Antes de las elecciones del 24, hay que generar una crisis total, liquidar a todo ese equipo que ha administrado la oposición desde que Hugo Chávez llegó al poder. Sí, es como una costra que no se va, que no se quita, como un cáncer ahí. Eliminado cuando tú generas una crisis, te pueden pasar dos cosas. Una que pierdas o una que ganes. Si tú ganas, bueno, a lo mejor logramos colocar un personaje, digamos, un poco creíble, porque en Venezuela hay gente muy creíble, gente que no ve la política como un ejercicio mafioso, como un ejercicio delictivo, porque ese es el asunto. En Venezuela hay una visión que comparte el chavismo y la oposición, que representa el G4. Ellos tienen una visión de la política como un ejercicio delictivo. Por eso son capaces en la oposición de pactar con paramilitares, de comprometerse a sobornar gente, de quebrar instituciones como Monómeros o Citgo. O sea, un momentico, de agarrarse el dinero de una gente que le estaban dando para los damnificados. Bueno, eso es una cosa increíble. Lo que hizo la oposición guaidocista, por decirlo así, pues es algo realmente inadmisible. No tenemos nada que hablar sobre eso, pero sí tenemos que hablar es cómo hacemos para sacarlo. Y ahí hay que, así como se marchó contra Hugo Chávez durante varios años
En Venezuela hay que organizar marcha contra la oposición para que se retire antes de las elecciones de las primarias. Es lo que yo creo, hay que tomar la calle, no contra Maduro, sino contra la oposición, porque la única posibilidad que nosotros tenemos de volver a la política con P mayúscula es cambiando de raíz a la oposición. Los partidos son instituciones que no son indispensables, o sea, la política opera a través de organizaciones. Claro, pero estos no son partidos, estos son gángsters los que están al frente de esto. Claro, pero hay que darle la vuelta, hay que tirarles la calle. O sea, en lugar de protestar, hay que protestar contra la oposición para que esos partidos que van a ir a las primarias coloquen a gente decente. Porque te voy a decir algo, Mingo, el concepto de ciudadanía, cualquier ciudadano es potencialmente un gran político. Ese mito de que la política solo lo ejercen los políticos, eso es un mito del siglo pasado o del siglo antepasado. Un mito que ya nadie cree. Claro, profe, pero en Venezuela, ¿dónde se forma un político? En Venezuela, porque usted ve los chamos que pretenden y los captan, la generación de relevo, ¿no? Los meten, entran en estos partidos políticos y se putean. Y además, recordemos, Está claro. voy a hacer un comentario que hace Luis Alfredo Báez, que lo peor de todo es que la oposición es de la Internacional Socialista, no hay nadie de derecha. Ah, bueno, eso es un detalle. Es un detalle. Y Gustavo Máiz le dice que le gusta mucho la propuesta del profesor Alzuru de ir contra la oposición, porque nadie lo había propuesto hasta el momento. Sí. Bueno, yo creo que es la ruta, Mingo, ir a presionar, hacer marchas multitudinarias para que la oposición ofrezca perfiles decentes, porque cualquier ciudadano decente en Venezuela, que los hay muchos, pueden gerenciar la política, puede gerenciar un proceso muy distinto contra el madurismo, y cuidado si no se pueden ganar las elecciones con una plataforma, con unos rostros distintos. Insisto, es inherente al concepto de ciudadanía y del ejercicio de la política. No hace falta que tú te entrenes. Mira el caso de Trump, es un caso muy interesante. Trump era simple y llanamente un empresario de medios, y además un empresario dedicado en los últimos años a concursos de belleza. Bueno, ese señor se metió en la política y a mí en lo particular no me gusta, tengo discrepancias gravísimas con él, porque es un clásico representante de lo que es la democracia posoccidental, esa democracia que piensa que el ejercicio de la democracia puede ser concentrado en la visión de un solo sujeto. Es un tipo anticooperativo. Sí. Pero eso es otra cosa, eso es harina de otro costal. Pero Trump se nos está acabando el tiempo. Era simplemente un ciudadano que nunca militó en un partido político. Y hoy día el Partido Republicano no haya que hacer con él porque el señor le tiene agarrado a los votantes en una cartera personal. Es así. Es un gran ejemplo, es una gran verdad. El mito de que para ser político tú tienes que haber militado 25 años en un partido, eso es una estupidez. Es mentira. Esa es una estupidez que nada más se cree Henry Ramos, Julio Borges y Leopoldo López. Juan Guaidó, por ejemplo. No, y Rosales. Bueno, en la sociedad contemporánea nadie cree eso. Bueno, a sacar de raíz a esta gente, pues ese es el mensaje. Una nueva propuesta que le ha gustado a nuestros oyentes. Qué bueno, profe. Bueno. Se nos agotó el tiempo. Entonces, esperemos que pronto nos concedas otra entrevista para seguir avanzando en esto. Con mucho gusto, Mingo. Un gran abrazo, cariños a la familia, el profesor Alexis Alzuru. Qué bueno, ¿verdad, mujer? Estupendo. Fíjate, la propuesta. Primero salir de la oposición. Primero hay que salir de la oposición. Acorralar a la oposición. Acorralar de la oposición. Sí. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado ya acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta el... RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacias CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distafi Motors.
tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Viajes Crisol, trato de